Hola, ¿qué tal? Vamos a referirnos hoy a las derivadas direccionales, temas que he tocado en un video anterior y ahora vamos a hacer una segunda parte. En el video anterior lo había tratado desde un punto de vista informal y utilizando más que nada el aspecto gráfico del tema. Hoy vamos a definir la derivada direccional utilizando más formalidad matemática y vamos a utilizar esa definición para resolver algunos ejemplos. Vamos pues a lo propuesto. Entonces vamos a comenzar a definir la derivada direccional. Para eso tenemos que considerar un campo escalar, o sea, una función real de variable vectorial cuyo dominio sea S, un subconjunto de Rn. Y entonces, para todo vector de ese conjunto S, esa función va a transformar el vector A en una imagen real f de A. Para graficar esto, tomemos el siguiente ejemplo. Consideremos una chapa rectangular cuadrada, por ejemplo, de metal, que va a ser nuestro dominio. Y tomemos el vértice inferior izquierdo, donde vamos a colocar un mechero o una estufa, de tal manera de que a partir de ahí se irradie calor. Entonces, si yo me paro en un punto A cualquiera de ese rectángulo S, entonces ese punto A va a estar dentro del conjunto S a una cierta temperatura. La temperatura en este caso es una función que asocia S, que es un subconjunto de R2 y que tiene como imagen en un número real. La temperatura es un número real siempre. Y entonces para cada punto de este rectángulo vamos a tener una determinada temperatura. No es lo mismo ir en esta dirección que en esta dirección. Obviamente que de acá, yendo en la dirección de U, la temperatura va a decrecer porque nos estamos alejando de la fuente de calor. Y en cambio, si vamos desde A en la dirección de B, la temperatura de la chapa va a crecer porque estamos yendo hacia la fuente de calor. Este ejemplo nos da una idea de qué es lo que pretendemos cuando calculamos una derivada direccional. Pretendemos evaluar cómo cambia la temperatura de acuerdo a la dirección que elijamos. Entonces, vamos a considerar este plano. Tomo un plano como para graficar fácilmente, pero obviamente que esto puede estar definido en un espacio de cualquier dimensión. En ese plano tomemos cualquier vector U y tomemos un punto de ese plano que llamamos punto A y está ubicado por el vector posición A. Si trasladamos el vector U y lo ponemos con su punto de aplicación en A, este vector va a definir una trayectoria rectilínea en un cierto sentido y en esa dirección nos vamos a desplazar a partir de A de la siguiente manera. Llegamos a un punto determinado que va a ser definido por este vector que es A más U, multiplicado por algún número real que lo alargue, en este caso, lo necesario para llegar a este punto. Entonces, A más HU nos da este punto acá. A partir de ahí yo puedo hacer el cociente incremental, delta F sobre H, donde en el numerador va a aparecer la función en A más HU menos la función en el punto A sobre H. El numerador no es otra cosa que el cambio que sufre la función cuando nos desplazamos desde A hasta A más HU. Y acá hay que aclarar algunas cuestiones. A tiene que ser un punto interior a nuestro dominio, a S, y por lo tanto existe o va a existir una bola con centro de A y con un determinado radio R que está contenida en S. Eso es importante de tener en cuenta. Por consiguiente, yo siempre voy a poder elegir un valor de R de tal manera que esta distancia que yo recorro acá esté dentro de S. Con esta aclaración vamos a definir la derivada de un campo escalar en la dirección de un vector. Sea el campo escalar F definido en el dominio S subconjunto de Rn y con codominio en R. O sea, es una función real de variable vectorial definida en S. Sea A un punto interior a S, un vector de S, y U un vector de Rn. La derivada de F respecto de U se define como, con esta simbología, una de las diferentes notaciones que podemos tener, derivada respecto de U de la función en A es el límite del cociente incremental que hemos visto hace un momentito cuando H tiende a 0 siempre que ese límite exista.
Estamos hablando la derivada de f respecto de u, no la derivada direccional. Ahora, si el vector dirección u está normalizado, o sea, si tiene longitud igual a 1, entonces la derivada en la dirección de f se llama, en la dirección de u se llama derivada direccional. O sea, para calcular la derivada direccional nosotros tenemos que normalizar siempre el vector dirección u. La longitud del vector u tiene que ser igual a 1. Vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros consideramos este campo f de R2 en R definido por esta regla de definición, esta receta, 10 menos x cuadrado menos y cuadrado, calcule la derivada direccional de f en el punto A igual a 2, 1 y en la dirección dada por el vector u, 1, 1. O sea, nos pide la derivada direccional. Para empezar, esta función es un paraboloide de altura z igual a 10. Y u es 1, 1. Y como nos pide la derivada direccional, ese vector lo tenemos que normalizar. O sea, dividirlo por su longitud, por su norma. Y entonces vamos a obtener otro vector v, pero ahora con longitud igual a 1. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para resolver el problema? Necesitamos obviamente la función y calcular este límite acá, el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0, siempre que ese límite exista. Primero vamos a calcular el valor de la función en a. El valor de la función en a, o sea, el valor de la función en 2, 1 es igual a 5, reemplazando todos los valores que correspondan. Y ahora vamos a ver cuánto vale a más hv. A más hv es 2, 1, que es a, más h por el vector dirección normalizado, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y el resultado me da este vector acá. Y ahora necesito saber cuál es la imagen de este punto. Y la imagen de este punto, reemplazando x por 2 más h sobre raíz de 2 e y por h sobre raíz de 2 y haciendo los cálculos algebraicos que correspondan, me va a dar 5 menos 6h sobre raíz de 2 menos h al cuadrado. Entonces, ahora el delta f, f de a más hb menos f de a es igual a menos 6h sobre raíz de 2 menos h al cuadrado, haciendo la diferencia entre este valor, entre esta función de h y entre esta función que es la imagen de a. Por consiguiente, la derivada direccional de f en el punto 2, 1 y en la dirección de v es este límite. O sea, este límite que está acá. Si ustedes ven, cuando h tiende a 0, haciendo la distributiva, el primero me queda menos 6 sobre raíz de 2 y h cuadrado sobre h me queda h y cuando h tiende a 0 es 0. Por lo tanto, el resultado final es menos 6 sobre raíz de 2. Por consiguiente, la derivada direccional de f en el punto A y en la dirección de b es menos 6 sobre raíz de 2, lo que implica de que en el punto A la función, si nosotros nos desplazamos en la dirección de este v, de este vector v, va a decrecer en un valor igual a 6 sobre raíz de 2, o sea, va a ser decreciente. Ahora bien, ¿qué relación tiene la derivada direccional con la derivada parcial? Las derivadas parciales son derivadas direccionales. Para eso vamos a definir el vector e sub k. El vector dirección va a ser el vector e sub k. ¿Qué vector es el e sub k? Es el vector que tiene todas sus componentes nulas excepto la que está en el lugar késimo. O sea, tiene una forma así donde k puede ser 1, 2, 3, cualquiera puede ser distinto de 0 y todo lo demás 0. Y para que sea normalizado, la késima componente tiene que ser igual a 1. Entonces, la derivada direccional de f en el punto A, en la dirección de este vector e sub k, es lo que nosotros conocemos como derivada parcial, cuya notación más común es esta acá, pero también podemos denotarla de esta manera. La notación más común es poner derivada parcial de f con respecto a xk en el punto A. Entonces, la derivada parcial es una derivada direccional y para corroborarlo mejor todavía vamos a resolver el mismo problema en otra dirección. Sea la función f vista, el paraboloide, 10 menos x cuadrado menos y cuadrado, tomamos el mismo punto y calculamos la derivada direccional de f en el punto 2, 1 y en la dirección de 1, 0. Fíjense que esa dirección es la dirección del eje x. Entonces nuevamente hacemos lo mismo, la función, y aplicamos la definición de la derivada direccional.
Entonces, el valor de la función en el punto A es 5. Y el valor de la función en A más HU va a ser 2H como primer componente y 1 como segunda componente. Porque cambió nuestra dirección, usamos la dirección dada por un vector paralelo o coincidente con el eje de las X. La parte positiva del eje de las X. Entonces, la imagen de A más HU, reemplazando, nos va a quedar 5 menos 4H menos H cuadrado. Y el delta F es menos 4 menos H cuadrado. Y entonces planteamos ahora el cociente incremental, y ese cociente incremental va a ser menos 4h menos h cuadrado sobre h, y hacemos el límite cuando h tiende a 0 y me va a quedar menos 4. O sea que esa derivada direccional, como es en la dirección del vector 1, 0, es la derivada parcial con respecto a x. Decimos entonces que la derivada parcial respecto de x en el punto 2, 1 es igual a menos 4. Ven ustedes de que en el mismo punto la derivada parcial tiene distinto valor a la derivada direccional porque usamos obviamente una dirección distinta. O sea, va a dar distinto porque usamos direcciones distintas. Ahora, si una de las direcciones o la dirección que estamos usando es la dirección de alguno de los ejes, la derivada direccional se llama derivada parcial. Pero ojo, la derivada parcial es una derivada direccional, entonces no tiene sentido definirla por separado a la derivada parcial, sino simplemente es un caso particular de la derivada direccional. Espero que haya quedado más o menos clara la definición de la derivada direccional. Por supuesto que hay que aclarar qué tipo de requisito tiene que tener la función, el campo escalar del cual estamos hablando. Por supuesto que tiene que ser una función continua, etcétera, etcétera. En algún otro video vamos a profundizar en ese tema. Lo que me interesaba acá es dar formalmente la definición de la derivada direccional, un límite de un cociente incremental como toda derivada. Su significado me va a dar el cambio que sufre la función en la dirección de un determinado vector y fundamentalmente probar de que la derivada parcial es una derivada direccional utilizando determinada dirección. O sea, no necesariamente uno tiene que estudiar la derivada parcial como muchas veces se hace como algo aislado de las otras derivadas, sino que la derivada parcial es claramente un caso particular de la derivada direccional. Espero que el video les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal Academia Cálculos, porque de esa manera van a ayudarme a difundir esa ciencia que tiene sus cosas muy lindas para todo el mundo. Esa es la idea, difundir la matemática para todo el mundo. Será hasta el próximo video.